La revista Semana denunció la existencia de una oficina ubicada en Bogotá, desde donde se estaría chuzando ilegalmente a los negociadores del gobierno en La Habana y a diferentes líderes de la izquierda. La denuncia de que se está utilizando la inteligencia militar para interceptar conversaciones causó indignación. La primera en salir fue la ex senadora y vocera de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba. Yo sí creo que son los intereses de la guerra, o sea, del negocio económico de la guerra, y quienes además consideran que Colombia no puede darse otra opción, otra oportunidad. Y yo también pienso que eso está avalado y acompañado por sectores que tienen el poder para poder lograr hacer ese tipo de seguimiento, de rastreos. Tiene que ser la inteligencia, sectores de la inteligencia militar o de policía. Pues yo pienso que el país tiene que hacerse un gran debate ético, y en esto tienen una responsabilidad los que tienen la conducción de la seguridad y del respeto por la vida de los demás. El expresidente Uribe no demoró en dar sus declaraciones. La mayor corrupción de este gobierno es ocultar, es distraer la opinión, es poner cortinas de humo. ¿Quién interceptó mis comunicaciones desde el despacho presidencial cuando rechacé la actitud corrupta de una persona que hacía política conmigo? ¿Quién falsificó ante el DAS la firma del entonces abogado defensor del presidente Uribe para supuestamente solicitar seguimientos y luego hizo llegar eso a la revista Semana? Horas más tarde, el presidente Santos dio su declaración y se mostró como el más molesto con esta denuncia. Le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del ejército que me investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? ¿Quién dio la orden de chuzar a los negociadores del gobierno y a los líderes de izquierda? Nuestros invitados esta noche son Piedad Córdoba, ex senadora y dirigente Marcha Patriótica, y Alejandro Arbeláez, ex viceministro de Defensa. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Primero que todo quiero decirles que tenemos un tercer participante en la mesa, que es Pacho Miranda, que siempre nos acompaña, o que a veces nos acompañó. Bienvenido, Pacho. Muchas gracias, que es el editor político de la revista Semana. Pues sí, el presidente Santos ha salido en los medios de comunicación no solamente a preguntar, a hacerse esas preguntas que todos nos estamos haciendo: ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y qué fuerzas oscuras están detrás de todo este escándalo que denunció la revista Semana? Lo cierto es que ya han rodado las primeras cabezas. El jefe de inteligencia del ejército le fue pedida su renuncia, y el director del CITEC, ¿no es verdad? Yo quería comenzar primero con la senadora Piedad Córdoba, que aparentemente sale, tengo entendido, en una de las, o por lo menos es uno de los blancos que supuestamente estas hackers o esta fachada que denuncia, esta casa fachada del ejército, de algunos miembros del ejército, tenía como oficio. Piedad, ¿usted qué opina sobre este escándalo denunciado por la revista? Pues a mí me parece muy preocupante, porque si fuera un hecho aislado o que no ocurriera, pero el gobierno anterior estuvo plagado de esto. Prueba de ello fueron las investigaciones y además ya las judicializaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia a altos funcionarios del gobierno anterior, y lo que demuestra que es una práctica recurrente de un país que no es capaz de aceptar la existencia de la oposición, la alteridad en el pensamiento. Pero yo iría mucho más allá, María Jimena. Yo creo que hay un interés muy genuino de estos sectores de impedir el proceso de paz, de volar en mil pedazos el proceso de paz, porque es muy claro que los negociadores de La Habana van a reaccionar, pero pueden reaccionar. ¿Dicen las FARC? Sí. Los negociadores por parte de las FARC van a reaccionar, y esto es muy delicado, porque en un proceso
lo fundamental es la generación de confianza, de credibilidad en las partes. Y entonces ellos se preguntarán, como me pregunto yo, por ejemplo, o se pregunta Iván, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros que pueda alterar la estabilidad del país o que pueda generar un daño grave a la nación, si no es el hecho de apoyar un proceso de paz? Yo creo que eso tiene un objetivo muy contundente y es volar en 1000 plazos este proceso. Alejandro Arbeláez, usted fue viceministro del gobierno del presidente Uribe y además es el presidente, sí, es director de la fundación. Directivo de la Corporación Centro Presidente Democrático. uno, solamente allá. Pero somos democráticos, Uribe. bastante democráticos. en el Centro Democrático. ¿Usted cuál es su percepción de toda esta denuncia? Esto es absolutamente indignante. Esto es grave para la democracia, esto es grave para la institucionalidad. No es tolerable bajo ningún gobierno que estructuras, en este caso las fuerzas militares, se salgan de la Constitución, se salgan de las leyes, se salgan de la ley de inteligencia, una ley recientemente aprobada, y comiencen a espiar a cualquier ciudadano, a un periodista, a un dirigente político, que oposición, que no oposición. Eso no es aceptable en una democracia. Ese es el primer punto. Esto no es, por supuesto, un hecho aislado, lo decía la señora Córdoba, esto es toda una estructura. Es decir, si había 26 computadores, son 26 puestos de trabajo, quiere decir que hay toda una organización. Eso no es un individuo actuando de manera independiente. Por tanto, es un hecho notorio que se tenía que conocer al interior del ejército, y el presidente Santos sale a decir que es que hay que ver quién se está beneficiando con la información. Yo diría, no trabajemos sobre supuestos. Lo primero es, ¿quién es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía? ¿Dónde termina la cadena de mando? Termina en el presidente de la República. Por tanto, aquí hay una de dos situaciones. O el presidente de la República conocía lo que están haciendo los hombres bajo su mando, y eso es suficientemente grave para la democracia, o el presidente de la República no conocía lo que están haciendo los hombres bajo su mando, y eso es igualmente grave, porque entonces, ¿quién está controlando a los hombres con las armas institucionales del Estado? Y un punto, señora Córdoba, usted habla del gobierno Uribe, se le olvida que estamos en el gobierno Santos, y entonces podríamos hablar de las chuzadas de Santos. Claro, estoy de acuerdo, pero ustedes cambian el discurso, porque ahora sí les parecen mal las chuzadas. Esas son las mismas argumentos siempre censuramos las chuzadas. Cuestionaban cuando uno cuestionaba lo que pasó en el gobierno Santos, que además en el gobierno Uribe, que además es bastante distinto. O sea, porque en este caso los que están chuzados son los mismos miembros del gobierno, y no había proceso de paz. Pero digamos, ¿por qué cambian el argumento? O sea, ahora sí es... De ninguna manera. No hay... Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, y en teoría Uribe era el chuzador. Hoy Uribe está en la oposición y pareciera que quieren generar la sensación de que Uribe sigue siendo el chuzador. No, a ver, que haya claridad. El gobierno Uribe fue chuzado. El presidente Uribe fue interceptado en sus comunicaciones telefónicas. Son las únicas chuzadas que se reconocen en el uribismo. Son las únicas chuzadas que el país conoce, porque aquí se habla de las chuzadas, pero hasta ahora la única grabación que se conoce, o las únicas grabaciones que se conoce, son dos donde el presidente Uribe fue chuzado. Una de ellas, en la que estoy yo también. Una de ellas, donde el presidente se iba de palabras, y recriminaba a un dirigente político que lo había acompañado en su momento, la mechuda, y la otra, una conversación del presidente de la República con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En su momento eso se denunció. Yo le tengo otra, que es la que acaba de decir él, que es la de Iván Velázquez hablando con un funcionario de la Embajada Americana, en la que termina yo también ahí metida. Esa la escuchamos, esa también. Bueno. No, pero además de eso, perdóneme que le controvierta lo que usted acaba de decir, pero lo que pasó en el gobierno del presidente anterior fue muy grave, porque es que no fue una chuzada aislada, es que hubo chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, chuzadas a la gente de la oposición, inclusive hasta empresarios, y no fueron hechos aislados, fueron hechos concurrentes que dieron lugar a situaciones demasiado delicadas, campañas dirigidas a desprestigiar a personas en concreto, campañas con afiches, campañas en periódicos, en revistas,
funcionarios o contrataciones de mercenarios en el exterior para seguirnos y para generar inclusive la sensación de que nosotros estábamos haciendo quién sabe qué, por ejemplo en mi caso en México. No fue cualquier cosa, yo fui declarada víctima por la Corte Suprema en el caso de las chuzadas y víctima por parte de la Fiscalía. Y como yo, muchos otros también, o sea, me da pena contradecirlo, pero no fue cualquier cosa, fue toda una estructura, todo un montaje donde habían capitanes del ejército, capitanes de la policía, funcionarios del DAS, que además han declarado en la Corte Suprema, y donde vincularon a una persona muy cercana al gobierno como Bernardo Moreno. Quien hoy está libre, por demás, sí, porque hubo claridad ante la justicia. El punto es, qué pena. Cualquier chuzada es absolutamente censurable, y el mismo gobierno Uribe fue chuzado. Ahora, aquí estamos citados porque hay unos hechos en el día de hoy denunciados de chuzadas del gobierno y que viene desde el gobierno anterior. Y yo no soy santista. Señora Córdoba, si a usted le parecen tan graves las chuzadas en el gobierno Uribe, pues debería censurar con la misma contundencia las chuzadas en el gobierno Santos. Me parece muy grave y le voy a decir por qué además. Porque a mí me da la sensación de que aquí se trata de dar un golpe de Estado desde los cuarteles, acompañados de sectores de la sociedad civil que han tenido el poder en este país y que están decididos a volar en 1000 pedazos el proceso de paz. Quienes están chuzando son hombres bajo el mando del hoy presidente Santos. Sí, pero que vienen desde el gobierno anterior también y que han estado en otros gobiernos. No quiero decir que no se le olvide que el gobierno Uribe, perdón, que el uribismo, hoy representado en el Centro Democrático, es un movimiento de oposición. Quienes están chuzando son quienes están en la línea de mando. Yo creo que tenemos que definir qué es oposición, porque eso no es oposición. Esa es una pelea burocrática y de negocios y de intereses entre el hoy presidente Santos y el anterior presidente Uribe. Aquí oposición es lo que hacemos nosotros, a quienes nos mandan a asesinar, a quienes nos persiguen y nos macartizan, a quienes nos quitan los derechos políticos. Esa es otra cosa. Ustedes durante el gobierno Uribe estuvieron protegidos, estamos hablando de hechos del gobierno Santos, donde hoy el uribismo está en la oposición. Pacho, tenemos muy poco tiempo. Sí, ¿Qué pasa con esta? ¿Sí se puede equiparar digamos, escándalo de chuzadas con lo que pasó con el gobierno del presidente Uribe? Claro, la gravedad es la misma. Sí. Es decir, lo que muestran estas chuzadas es que el uso de la inteligencia para efectos de intimidación, para efectos de conspiración contra los intereses públicos, continúa en Colombia independientemente del gobierno donde se encuentre. Esto no debía volver a ocurrir. El país debatió, se hizo una selección e investigación, se detectaron personas que se encuentran en procesos judiciales independientemente de sus resultados, se generaron investigaciones en instancias internacionales, el país fue al Congreso a decir, queremos una inteligencia diferente. Y hoy, 3 años y medio después de un nuevo gobierno, sumado al gobierno anterior, nos encontramos con que seguimos con la palabra chuzada como una palabra del vocabulario, como una palabra que hay que venir aquí a discutir en los programas de opinión. Eso está fallando en ese uso de inteligencia y está fallando en la percepción de cómo se debe usar. Los límites de la inteligencia en la Constitución colombiana se están violando de manera sistemática desde hace muchos años. Volvemos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo. No se vayan, que el debate hasta ahora comienza.